Hola mis hermanos y hermanas en la fe. Si han llegado hasta aquí es porque también sienten en su corazón un amor especial por nuestra querida Madre, quien intercede por nosotros e incluso ante la adversidad y la incomprensión, sigue siendo nuestra protectora y consoladora. Hoy les traigo otra historia de compasión que les conmoverá. Pero primero, dejen un comentario diciéndonos desde dónde... Camina. Su voz cortó el aire como navaja. Sentí la madera áspera raspar mis hombros, ya grávidos, mientras levantaba aquella cruz pesada. El sol caía a plomo, cada paso, una agonía. Ya que tanto quieres parecer santa, carga tu cruz. Los peones desviaban la mirada. Nadie se atrevía a ayudarme. Mi vientre protegía una vida, pero aquel hombre, mi esposo, solo veía desobediencia. A los 30 pasos, mis rodillas temblaron. A los 50, caí. La tierra caliente me quemó el rostro. «¡Levántate!», gritó él, pero yo no podía. Fue entonces cuando vino la luz, y aquella voz. ¿Ustedes creen que la Virgencita de Guadalupe puede intervenir cuando todo parece perdido? Cuenten si ustedes han sentido algo así, porque lo que pasó ese día, yo se los juro, fue un milagro. Hermanos y hermanas. Yo apenas tenía 22 años, una muchacha todavía, cuando el destino me empujó a un rancho perdido, el rancho El Desafío, tragado por los morros de los altos de Jalisco, donde el viento parecía susurrar secretos a las montañas. Me casé joven, con la ilusión de que el amor sería la fuerza capaz de moldear cualquier temperamento. Poco sabía yo que el hombre al que le entregaba mi vida era tan árido, tan inflexible como la tierra cuarteada por el sol del verano. Él era el patrón, temido por todos, hermanos. Don Armando el Halcón lo llamaban. Su voz, un trueno, su mirada, un gélido comando. Su palabra era ley incuestionable entre los peones. Nadie se atrevía a decir ni pío de discordia. Yo era solo una muchacha sencilla, criada en la fe, enseñada a escuchar más que a hablar. Mi madre me había enseñado a rezar antes de dormir, a depositar mi confianza en la Virgencita de Guadalupe cuando el mundo parecía desmoronarse. En aquel rancho, sin embargo, las oraciones se transformaban en meros susurros ahogados. Era como si hasta las plegarias tuvieran miedo de ser escuchadas por él. Recuerdo, con dolorosa claridad, los días en que el sol castigaba la piel y el aire olía a polvo. Me levantaba antes del alba para preparar el desayuno. Mientras los gallos cantaban a lo lejos, mi esposo se sentaba a la mesa sin un solo saludo, el ceño fruncido, y yo servía el café sin levantar los ojos. Si el pan no estaba perfecto, si la leche no estaba lo suficientemente caliente, su mano golpeaba la mesa y su voz, un eco amenazador, retumbaba por toda la casa. Las mujeres nacieron para obedecer, no para discutir, pontificaba él. Yo sonreía con docilidad, la cabeza baja. Por dentro, un nudo apretado, una angustia que ni las lágrimas lograban desatar. Cada día era una copia fiel del anterior. Las paredes de aquel rancho, tan vastas y mudas, se convirtieron en mi prisión invisible. Cuando llegó la noticia del embarazo, un rayo de esperanza se encendió en mí. Tuve la certeza, todo cambiaría. La novedad iluminó mis días como un amanecer glorioso, rompiendo la oscuridad de una larga tormenta. Recé a la Virgencita, agradecida, imaginando que la llegada de mi hijo finalmente ablandaría aquel corazón de piedra. Pero cuando se lo revelé, él solo asintió. Ninguna caricia, ninguna palabra tierna. «Espero que sea hombre», murmuró, casi una orden. Aquella noche pasé la vigilia acariciando mi vientre. Le susurraba bajito al bebé, prometiendo amarlo por los dos, pues el padre, yo sabía, jamás sabría. Me dormí con el rosario entre las manos,
suplicando a la Santísima Virgen que me diera fuerzas. Los meses se escurrían en una rutina de trabajo agotador, cansancio profundo y silencios pesados. Mi vientre crecía y con él la flama de mi esperanza. Todas las tardes me sentaba junto al pozo para un breve descanso, observando las lomas doradas por el sol poniente. Allí era mi santuario, allí yo rezaba. Nadie me escuchaba, solo el viento y la Virgen María. A ella le confiaba mis miedos más hondos, mis dudas y el deseo ardiente de ser una buena madre. Y aunque no la veía, sentía su presencia como un manto cálido, envolviendo mi alma. Hasta que un día todo cambió. Fue una mañana de calor insoportable. El cielo parecía en llamas. Los pájaros se escondían en las sombras. Discutimos por una cosa tan pequeña, tan trivial. Yo quería bautizar a nuestro hijo en la iglesia del pueblo, pero él decía que no era preciso, que bastaba su apellido. Me atreví a decir que la fe no se compra ni se impone. Esa frase, esa simple verdad, fue el detonante de su furia. Él gritó, palabras que mi alma se niega a revisitar. Y entonces, con una mirada que heló cada gota de mi sangre, ordenó a los peones: traigan una cruz de madera del corral. Ya que tanto quieres parecer santa, se mofó, entonces carga tu cruz, como los santos hacen. En aquel instante me faltó el aire. Vi cómo arrastraban aquella cruz enorme, burda, hecha de tablas viejas y pesadas. Mi corazón latía tan fuerte que temí que mi hijo lo escuchara desde adentro. Quise correr, pero mis piernas no obedecieron. Me quedé paralizada, observando la cruz ser apoyada en la tierra mientras mi alma temblaba. Los trabajadores me miraban con una compasión silenciosa, pero nadie se movió. Nadie se atrevería a desobedecer al patrón. Fue entonces que entendí la verdadera soledad, estar rodeada de gente y, aún así, no tener absolutamente a nadie. Apreté el rosario, escondido bajo mi vestido, y recé en silencio. Virgencita, no me abandones ahora. En el instante en que mis manos tocaron aquella madera burda y áspera, yo supe. Allí comenzaba, de hecho, mi vía crucis particular, y aunque el miedo apretaba mi pecho hasta la extenuación, algo dentro de mí, una fe que yo ni sabía de dónde venía, me mantuvo de pie. Yo no tenía idea, aquel sería el comienzo del milagro más grande de mi vida. Pegué la frente en la madera, respirando hondo como quien se prepara para sumergirse en agua helada. La cruz olía a corral, a lluvia antigua, a polvo pegado por años de silencio. Cuando la levanté, el borde áspero arañó mis hombros y la nuca. Sentí un ardor inmediato. Era como si la madera tuviera espinas invisibles. «Camina», ordenó su voz como hierro. Los peones desviaron la mirada. Algunos se santiguaron a escondidas. Otros solo apretaron los dientes, impotentes. Me erguí lo más que pude y di el primer paso. El sol caía a plomo, redondo y sin piedad, transformando el patio de tierra en una llanura interminable. A cada paso, la cruz se hundía tirándome hacia atrás. Mi vientre ya estaba grande, albergando una vida que me hablaba en silencio. «Aquí estoy, mamá». Puse una mano en la madera y la otra, casi imperceptible, sobre mi barriga, pidiendo perdón a mi hijo por arrastrarlo en aquel despropósito. El sudor escurría por mi espalda, la blusa se me pegaba a la piel y el aire parecía una manta caliente que sofocaba mi respiración. «Más rápido», exigió. Las botas de mi marido marcaban el ritmo como un tambor de guerra. Yo contaba los pasos para no llorar. 1, 2, 3. A los 10, mis hombros ardían como brasas. A los 20, las rodillas me temblaban. A los 30,
La vergüenza se hizo más pesada que la propia cruz. Me sentí exhibida como un animal, juzgada por ojos que no podían ayudarme. Fue entonces que recordé a mi madre. Cuando ya no puedas más, decía ella, reza. Y si las palabras no vienen, deja que las lágrimas hablen por ti. Yo continué. El polvo se pegaba a mis pestañas. Cada parpadeo era una punzada de dolor. Una gallina cruzó corriendo entre mis pies y por un pelo no caí. Un peón dio un paso adelante, como si fuera a sostenerme, pero se detuvo de repente al escuchar el chasquido del látigo en el aire. No se atrevió. Me mordí los labios hasta sentir el sabor a sangre. No lloraría. No le daría a mi marido el espectáculo de mi llanto. Dios mío, dame tu silencio fuerte, me dije a mí misma. Y no me dejes odiarlo, aunque él no me ame. Alcancé la orilla del patio, donde un viejo mezquite centenario ofrecía un pequeño remanso de sombra. El alivio me golpeó como agua fresca en la lengua. Quise parar, pero escuché su voz detrás de mí. No dije que pararas. Fijé la mirada en el tronco del mezquite, la corteza agrietada, las hormigas subiendo y bajando, trabajando en su misterio diligente. Así quiero ser, pensé. Pequeña y constante, aunque me pisen, aunque se rían de mí. Di media vuelta y comencé el retorno. El sol ahora justo en el centro de mi frente y el patio otra vez interminable. A mitad del camino, la cruz se deslizó a un lado, arrancándome un gemido. Caí de rodillas. El mundo entero se volvió un zumbido como un enjambre dentro de mis oídos. Escuché un «levántate» y el sonido seco de las botas acercándose. Vi las manos callosas de un peón apretar la ala de su sombrero en un gesto de impotencia. No puedo, pensé, y el miedo me atravesó como un cuchillo afilado. Mi hijo, ¿y si algo le pasa? Entonces, hermanos y hermanas, agarré el rosario que llevaba escondido bajo el vestido, las cuentas calientes por el sol, y me lo llevé a los labios. No había palabras, solo un murmullo. Madre. ¿Madre de quién? Tronó él, burlón detrás de mí. Si tanto confías en esa virgen, que ella cargue la cruz por ti. La crueldad de su risa me dejó sin aliento. Cerré los ojos para no mirarlo, con miedo de llenar mi corazón de rencor. No me dejes odiar, señora, no me dejes odiar. Metí los dedos bajo la madera y con un gemido que no supe de dónde vino, me levanté poco a poco, temblando como un mezquite azotado por el viento. Seguí la caminata. El cielo vibraba de calor, el aire olía a estiércol, a maíz seco, a metal caliente. Mi sombra y la de la cruz se estiraban frente a mí como dos lenguas de noche. De repente, una brisa suave rozó mi rostro. Fue tan sutil y, al mismo tiempo, tan diferente de todo el resto del día, que lo interpreté como una señal. Una pluma azul, no sé de dónde, cayó justo a mis pies y se quedó allí, pegada al polvo. Mis ojos la encontraron, pero no me atreví a agacharme. Azul, pensé, y, de repente, algo en mi pecho se soltó. Ese tono, que siempre me recordaba el manto de la Virgen, trajo un extraño consuelo. «Camina», insistió él, pero su voz, me di cuenta, ya no sonaba tan imponente. Quizás lo que había cambiado era yo, haciéndome más profunda por dentro. A cada paso, mis labios movían un rosario silencioso. Ave María. Las palabras no se completaban, pero el corazón, él las sabía todas. La cruz seguía aplastándome. Pero entonces, algo inesperado comenzó a sostenerme por dentro, como si alguien hubiera venido a mi lado, compartiendo la carga y el dolor. Nadie allí. Ninguna luz, ningún milagro a la vista. Solo una certeza íntima, un calor suave, como una mano invisible que me sostenía por detrás.
Al pasar por segunda vez frente al granero, un sollozo, detrás de mí. No era de mujer, era un llanto de hombre, breve, ahogado. No me atreví a mirar, solo seguí. El sol de alguna forma perdió su filo y el viento, sentí, se volvió un poco más limpio. A la orilla del patio, junto al mezquite centenario, un pequeño ramillete de florecitas que juraría que no estaba allí antes, temblaba pegado al suelo. «Resiste un poco más», me murmuré, «solo un poco más». Y yo resistí. Regresé al centro del patio, donde todo había comenzado. Apreté la cruz contra la tierra y, desafiante, enderecé la espalda. Mi vestido empapado pesaba toneladas. Mi cuerpo, adolorido, ardía en fiebre, pero mis ojos estaban secos. Levanté la cabeza. Sin siquiera mirar a mi marido, susurré: «Madre». Era solo un hilo de voz, pero en ese hilo colgué todo lo que era. Y entonces, por primera vez en ese día de fuego, sentí, no alivio, no un simple descanso, paz, una paz profunda, como el eco de una campana lejana, como si, de repente, una ventana se abriera en el mismo cielo. Yo no sabía que la respuesta llegaría tan pronto, solo sabía que ya no estaba sola. Cuando mis piernas por fin cedieron, caí sobre la tierra caliente. La cruz resbaló a mi lado, levantando una nube de polvo que me invadió la boca y los ojos. Sentí que el mundo se hundía, el vientre me dolía insoportablemente y el aire simplemente no entraba. Por un instante tuve la certeza. Mi hijo y yo moriríamos ahí, bajo aquel sol cruel que parecía no conocer la misericordia. Mi marido gritó, pero su voz se deshizo, viniendo de un lugar demasiado lejano. Todo se transformó en un murmullo, un zumbido constante, como el viento aullando dentro de una cueva. Mi corazón latía fuerte, pero sin ritmo. El cuerpo me temblaba incontrolablemente. El alma, sin embargo, solo sabía rezar. No sé cómo mis manos encontraron el rosario. Las cuentas, calientes y pegajosas, parecían tener vida propia. Lo llevé a los labios y cerré los ojos. «Virgencita», musité, «Madre del dolor, tú que también cargaste tu cruz al ver a tu hijo sufrir, no me abandones. Si he de morir, que sea por tu voluntad, pero salva a mi hijo». No sé si fueron segundos o minutos, pero el aire alrededor cambió. El calor opresivo comenzó a ceder y una brisa suave rozó mi rostro. El olor a tierra seca desapareció, sustituido por algo fresco, por flores rociadas. Abrí los ojos lentamente y lo que vi. ¡Ay! Aquello no se parecía a nada de este mundo. El cielo, antes blanco y ardiente, se tiñó de un azul profundo, como si la tarde hubiera llegado de repente, de un solo golpe. Las hojas del mezquite se movían, pero no había viento visible. Los peones, inertes como estatuas. Mi marido, a pocos pasos, parecía petrificado, los ojos desorbitados, la boca entreabierta, y entonces, ahí, en medio del aire, sobre la luz que brotaba del suelo, ella apareció. La Virgen no caminaba, no volaba, simplemente estaba, como si el mundo hubiera nacido solo para sostenerla. Su manto, azul como la pluma que había visto antes, era aún más luminoso, imposible de describir. De sus manos caía una luz dorada. En su rostro, ternura y dolor coexistían. Una lágrima resbalaba por su mejilla, pero no era tristeza, era pura compasión. Yo temblaba, incapaz de cualquier movimiento. «Madre», balbuceé, pero mi voz no encontró el camino. Ella se acercó lentamente, y a cada paso el polvo del suelo se transformaba en pétalos blancos. El aire, sentí, me llenó de fuerza. Mi respiración finalmente regresaba. Jamás olvidaré aquel día. La Virgen se inclinó ante mí y su mirada,
Ay, su mirada cargaba una dulzura que ninguna madre humana, por más amada, podría igualar. «No estás sola», me dijo. Y no fue una voz que entró por los oídos, sino que resonó directo en el alma. Cada lágrima que ofrecemos con amor, me reveló, es una semilla de luz plantada en el cielo. Entonces, algo más profundo. Su mano delicada tocó mi vientre. Un calor dulce me invadió, como si la vida renaciera. La cruz caída a mi lado de pronto brilló. Su leve, significativo resplandor disipó todo su peso. Dentro, mi hijo se movió. Supe al instante, estaba bien, pero la Virgen no vino solo por mí. Su mirada se volvió hacia mi marido. Esto jamás olvidaré. No hubo juicio, solo compasión infinita que partía el corazón. Él, que nunca se doblegaba, cayó de rodillas, cubrió su rostro sollozando como niño perdido. El silencio fue palpable. Nadie habló, nadie osó respirar. El murmullo del viento sonó como cántico sagrado. Ella me miró de nuevo. Sus palabras ecoaron, suaves y poderosas. Ama, incluso en tu dolor, porque solo el amor tiene el poder de transformar a quien odia. Asentí, lágrimas escurriendo, y entendí, mi corazón jamás sería el mismo, jamás. Con un último brillo, una luz final, su figura empezó a deshacerse, fundiéndose con la luz del cielo. En el aire quedó aroma a rosas, tan intenso, tan puro, que pasados 70 años aún hoy lo respiro. Caí al suelo no de agotamiento, sino de gratitud. Mis manos instintivamente buscaron la tierra. Al levantarlas, tocaron algo suave. Justo donde mis lágrimas cayeron, brotaban 6 pequeñas flores blancas. Las sostuve contra el pecho. En aquel toque la certeza se instaló. El milagro era real, más que todo. Por primera vez mi marido se acercó. Su voz temblaba. «Perdóname». Sus manos, antes de golpear, ahora me ayudaban a ponerme de pie. El sol descendía tras las colinas. El silencio ya no era tensión, sino sagrado. No había miedo, ni rabia, ni vergüenza. Solo un amor inmenso, profundo, nacido de un milagro innegable. Cuando la luz se fue y el aire recuperó su peso, el patio permaneció inmóvil. Parecía que habíamos despertado de un profundo sueño. Yo, sin embargo, seguía de pie, sostenida por una fuerza ajena, el aroma a rosas aún en mi respiración. A un lado, la cruz yacía mansa, como si el orgullo de su peso se hubiera deshecho. No sentí odio, la miré con gratitud. No fue castigo, fue un puente. Los peones por fin empezaron a moverse. Doña Luz, la cocinera, corrió con una jarra de agua, ofreciéndola a mis labios sin una palabra. Su mano también temblaba. Tomás, el peón más joven, recogió del suelo un puñado de aquellas flores blancas, las mismas que brotaron de mis lágrimas, y me las trajo como si fueran las más preciosas reliquias. Nadie se atrevía a hablar fuerte. Solo el golpeteo lejano de una noria y, muy al fondo, el eco de una campana de origen desconocido. Mi marido aún se quedó un tiempo de rodillas, el rostro escondido entre las manos. Cuando se levantó, sus ojos ya no eran los mismos. Había ahí un miedo humilde, una vergüenza que yo nunca había visto y que, irónicamente, me dolió más que su antigua aspereza. Dio un paso en mi dirección y se detuvo, como quien busca permiso. Yo solo asentí. Se acercó, fijó la mirada en mi vientre y, con una torpeza que jamás imaginé en él, preguntó: «¿El niño está bien?» «Sí», respondí y sonreí. En aquella sonrisa había cansancio, sí, pero también algo nuevo, una alegría silenciosa que no necesitaba explicación. «Perdóname», repitió. Y la palabra perdón salió de su boca no como un ruego, sino como una piedra que después de mucho tiempo por fin se atreve a caer.
No lo abracé, no lo aparté. En cambio, tomé su mano y la llevé a mi vientre para que sintiera el suave movimiento de nuestro hijo. Eso por sí solo fue suficiente. Vi en sus ojos el quebranto de su alma. Lo escuché tragar saliva con dificultad, como si la garganta le ardiera. Entonces miró la cruz y luego al suelo. «Esto no volverá a pasar», murmuró. Y yo sentí que aquella promesa no me era hecha a mí, sino a alguien mucho más grande que lo observaba desde adentro. Enseguida mandó guardar la cruz, en silencio, sin los gritos acostumbrados ni el golpeteo de sus botas en la tierra. Pidió a los peones que descansaran, que volvieran a sus casas. Un suave susurro de alivio se extendió, como el murmullo de los pájaros que, al fin, volvían a las ramas. Fue entonces cuando me ofreció el brazo con una delicadeza tan inesperada que me tomó por sorpresa. Caminamos lentamente hasta la galería, cada paso como un reajuste silencioso del mundo. El suelo bajo mis pies, que minutos antes parecía escenario de humillación, ahora se transformaba en la promesa de un pacto inédito, sellado ahí, en la sencillez de la cocina. Doña Luz me acomodó frente a un tazón humeante de caldo, casi obligándome a beber hasta la última gota. «Por el chiquito, patrona», murmuró ella. Conmovida, besé su frente arrugada. Mi marido permaneció inmóvil, de pie junto a la puerta. No se atrevía a sentarse. Lo observé quitarse el sombrero, un gesto de respeto que yo solo lo había visto hacer frente al padre de la parroquia. «Mañana iremos a la iglesia», anunció sin poder mirarme a los ojos. «Si tú quieres, hablaremos con el padre sobre el bautismo». Mis ojos se llenaron de lágrimas, pero no por la concesión en sí. Era la rendición, la profunda y silenciosa rendición que aquellas palabras, casi susurradas, revelaban. Esa noche el rancho se durmió temprano, pero el sueño a mí me negó. La brisa corría, sí, pero su roce entre las cortinas era distinto, trayendo un frescor que ya anunciaba el buen aroma de la lluvia que se acercaba. Abrí la cómoda, saqué el pequeño rosario de mi madre y, sobre una mesa, armé un rinconcito especial para ella. Allí puse las flores blancas en un vaso sencillo, una velita y el pañuelo azul que yo misma había bordado de niña, con un Ave María torcido y algo feo. Al encender la vela, su llama danzó suavemente, sin humo, con una quietud casi reverente, como si me escuchara. En ese instante hice un voto solemne. Rezaría el rosario todos los días de mi vida y el primer misterio, no importaba cuál fuera, sería siempre ofrecido por el corazón de mi esposo, un ruego silencioso para que Dios lo renovara, lo hiciera nuevo. Fue entonces que él apareció en el umbral, descalzo y en completo silencio. Me encontró de rodillas y allí permaneció inmóvil, como si temiera romper la sacralidad de ese momento. «No vine a interrumpir», dijo él con la voz baja. «Solo quería quedarme aquí». Señalé una silla, pero no la ocupó. En cambio, se arrodilló a mi lado. El sonido de su rodilla, un chasquido seco como el de un árbol antiguo doblándose, resonó. Ese pequeño ruido me tocó más profundamente que cualquier palabra, cualquier discurso podría. Empecé la oración. «Dios te salve, María». Su voz no me acompañó en palabras, pero su ritmo respiratorio se alineó al mío, y aquel compás compartido, aquel aliento al unísono, fue nuestra primera oración. Cuando terminamos, él sopló la vela con un cuidado casi reverente, como si apagara la llama de un pastel de cumpleaños. «Gracias», murmuró, sin saber bien a quién dirigía la gratitud. Quizá a ti, quizá a ella, quizá a los dos. Antes de alejarse, se giró una última vez. «Mañana, ¿me permites llevarme las flores?». Asentí,
y mi corazón, que tantas veces se había sentido como un cuarto sellado, finalmente abrió una ventana, permitiendo que la luz entrara. En la madrugada, la lluvia llegó. Una lluvia mansa, precisa, sin truenos ni furia. Las gotas repiqueteaban en el techo, suaves como dedos que cuentan rosarios. Finalmente, el sueño me abrazó, y en la dulzura de ese sueño, soñé un campo verde que jamás había visto, la risa alegre de mi hijo por nacer, y el manto azul, como una bendición divina, extendiéndose sobre todo el rancho. Al amanecer, hermanos y hermanas, mi marido ya estaba listo, impecable, como si fuera a una fiesta. Con sus propias manos cargó la jarrita de las flores blancas. «Vamos», dijo. No era una orden, sino una invitación, un gesto amable hacia lo nuevo. Caminamos hacia el pueblo inmersos en un silencio que no era pesado, sino compartido. Atrás, el rancho parecía respirar más hondo, quizás con un suspiro de alivio. Delante de nosotros nos esperaba una puerta abierta y adentro, la promesa del agua bendita. Salimos aún muy temprano, cuando la luz apenas empezaba a levantar velos de plata sobre los cerros. En el bolsillo de mi mandil llevaba el rosario. En mis manos todavía sentía el aroma fresco de las flores blancas, esas que habían brotado de mis propias lágrimas. Mi marido, por su parte, cargaba la jarra con un cuidado extremo, como si temiera derramar la misma gracia divina que contenía. Caminábamos sin prisa alguna. El polvo, dócil, se alzaba manso bajo nuestros guaraches y el canto de los grillos se iba apagando despacio, como si hasta ellos, en su sencillez, quisieran guardar respeto por aquel momento. Al acercarnos al pueblo, las campanas de la iglesia comenzaron a llamar a misa. Ese sonido, que en mi infancia me hacía correr sin pensar, aquella mañana me atravesó de una manera nueva, como una revelación. Seguimos vivos, pensé, y hoy de verdad volvemos a empezar. La iglesia era de una sencillez conmovedora. Paredes encaladas, puertas de madera envejecida por el tiempo, pero todo ahí, en su interior, respiraba un orden sereno y benevolente. Al cruzar el umbral, dudé por un instante. El aire adentro, denso, traía el olor a cera y a pan recién horneado. La penumbra se teñía de dorado en los vitrales y un rayo del sol naciente caía con precisión sobre la pila bautismal, como una mano de luz que bendecía. Mi marido, todavía indeciso, se quedó un poco atrás. Sus ojos recorrían el techo, las bancas, las imágenes, la curiosidad de alguien que regresa a una casa que no visita desde la infancia. El padre Elías salió de la sacristía con ese andar suyo tan sereno, el cabello casi blanco, los ojos marcados por arrugas que solo la alegría es capaz de esculpir. Me reconoció al instante. Ah, hermanos y hermanas, cuántas veces mis silencios más profundos habían encontrado cobijo en su escucha atenta. Tomó mis manos entre las suyas. Hija, qué bueno tenerte de vuelta. Yo bajé la mirada, dominada por un pudor que nunca antes había sentido. Padre, dije, venimos a agradecer y a pedir el bautismo. Él no hizo preguntas, solo fijó la mirada en mi marido, con una misericordia tan genuina que me tomó por sorpresa. Bienvenido, mi marido respondió. Él carraspeó, buscó las palabras justas y las que encontró al final eran pocas, pero cargadas de verdad. Padre, ayer yo era otro, hoy quiero aprender a ser un hombre. El sacerdote apenas inclinó la cabeza, un gesto que valió por 1000 abrazos hermanos. Dios hace nuevas todas las cosas, respondió y nos invitó a la capilla lateral, un rinconcito pequeño, acogedor, como un corazón resguardado,
Allí, delante de la imagen de Nuestra Señora, puse la jarra con las flores que habíamos traído. El vidrio del nicho reflejaba la llama de la vela encendida. Por un instante, vi mi propio rostro al lado del de ella, como si la misma vida me susurrara: no olvides a quien te ampara. El padre Elías nos propuso lo que era al mismo tiempo lo más sencillo y lo más grandioso: recemos. Él comenzó un Ave María. Yo respondí, la voz embargada de emoción, temblorosa. Mi marido tardó en seguir, pero al segundo misterio ya balbuceaba las palabras a mi lado. El tercer misterio, él prácticamente lo condujo solo, tragándose las sílabas como quien decide entrar a un río sin saber nadar. Una entrega silenciosa. Después, el padre nos habló sobre el bautismo. Con palabras cristalinas describió el agua que apaga y enciende, la filiación que no se compra, la promesa que nos ampara cuando la fuerza humana falla. Cada frase, una revelación, hermanos. Yo lo escuchaba, sintiendo cada frase lavarme por dentro, limpiando el alma. Empecé a ver con una pureza que jamás había experimentado. El rostro de mi hijo, aún oculto, se hizo más nítido en mi mente. En aquel instante, supe que mi vientre era un relicario vivo. ¿Ya pensaron en el nombre?, preguntó el padre, con una sonrisa en los labios. Mi marido me miró y en aquella mirada yo leí: elige tú. No dudé. Mariano, dije, y las sílabas, como una llave que finalmente encuentra su cerradura, se encajaron en el aire, perfectas. El padre asintió. Mariano, repitió, consagrado a María desde el nombre, que su vida sea memoria de un milagro. Él me indicó un banco para que me sentara. Mi cuerpo, exhausto y agradecido, se relajó allí por primera vez en muchos días. Mi marido se quedó de pie a mi lado, un guardián tímido, quizá torpe, pero completamente presente, un impulso que yo no le conocía. Entonces, en una actitud inesperada, mi marido sacó del bolsillo una navaja de campo. Era de esas con cabo de hueso, herencia de su padre. La contempló por un segundo, la sombra alargada en el suelo, antes de caminar hasta el altar lateral de San José. Allí, bajo la imagen, la depositó. No quiero volver a usarla para hacer daño, murmuró, casi sin voz. En aquel instante, hermanos, yo supe. Algo se había roto y, en el mismo gesto, algo se había sellado dentro de él. La misa comenzó. Las lecturas nos hablaban de desierto y de agua, de un pueblo que camina y de un Dios que incansablemente abre caminos. Yo las oía como quien bebe de una fuente. En el momento de la paz, mi marido me miró con una inseguridad infantil, como si pidiera un permiso silencioso. Yo le tomé la mano. Nuestros dedos, tan acostumbrados a la guerra muda, permanecieron inmóviles, y aquel silencio entre las palmas de nuestras manos fue, para nosotros, un idioma completamente nuevo, hermanos. En la hora de la comunión no insistí para que se acercara. Él tampoco se forzó, pero lo vi juntar las manos, cerrar los ojos y supe que, sin darse cuenta, había pedido entrar. Después de la misa, el padre Elías marcó el día del bautismo para dentro de 2 semanas. Quiero que el pueblo entero venga a agradecer por ustedes, dijo. Yo solo asentí, un nudo de gratitud y emoción apretando mi garganta. Antes de irnos, el sacerdote nos regaló 2 pequeños escapularios, el mío azul y blanco, el de mi marido café. El cordón le quedó un poco grande y él lo ajustó con dedos torpes. Por un instante, vi aquel pequeño rectángulo brillar sobre su pecho, como si una lucecita se encendiera por dentro. Salimos de la iglesia. El sol ya estaba alto, inundando la plaza con su luz. El aire, perfumado con olor a pan fresco y eucalipto. Niños corrían por la plaza,
como si el mundo, para ellos, acabara de nacer. Mi marido, sin ninguna teatralidad, me extendió el brazo para bajar los escalones de la iglesia. Me amparó con una delicadeza tan pura que necesité morderme el labio para contener las lágrimas. En aquel instante algo pequeño y, al mismo tiempo, inmenso sucedió. Me acuerdo de aquel día cuando una brisa suave, casi un suspiro, pasó. El escapulario en mi pecho se movió y, rozando mi piel, el aroma a rosas me envolvió de nuevo. Miré el cielo. Un pedacito de nube, blanco y azul, se deshacía como un pañuelo de encaje. «Gracias, madre», dije por dentro, y una paz que creí que nunca más sentiría se instaló de nuevo en mí. Las semanas que siguieron trajeron consigo una calma que yo jamás había conocido. El rancho, antes tan lleno de gritos, se transformó en un lugar de susurros amables. Los peones hablaban despacio, los caballos comían sin alardes y hasta el viento entraba manso, casi reverente por las ventanas. Y cada atardecer mi marido y yo, lado a lado, rezábamos juntos el rosario. Lo hacíamos frente al pequeño altar que habíamos erigido en casa. La llama de la vela azul ardía firme, inquebrantable, como si la propia Virgen velara para que nada la apagara. Yo sentía el milagro de la vida creciendo en mí, los movimientos del bebé, cada vez más fuertes, más rítmicos. A veces, en el silencio, juraba oír dos corazones latiendo al mismo ritmo, como una oración viva, una canción unísona. Pero no era solo el rancho lo que cambiaba. Mi marido, con sus gestos aún un tanto rústicos, él se transformaba. Comenzó a hablar con el bebé, con una ternura que me sorprendía. Él se acercaba, ponía la mano sobre mi vientre y decía: «Mariano, estoy aquí, hijo. Perdona a tu padre por haber aprendido tarde». Cada una de aquellas palabras me hacía llorar en silencio, pues eran las más puras, las más sinceras que yo jamás había oído de él en toda nuestra vida. Entonces, sin aviso, llegó el día esperado. En una madrugada en que la luna aún brillaba sobre los campos, me desperté con un dolor profundo, circular, como un mar revuelto que comenzaba a agitarse dentro de mí. Llamé a mi marido con un hilo de voz. Lo vi ponerse pálido, el cuerpo temblándole. Corrió. Fue a buscar a doña Luz, que ya esperaba ese momento con toallas y agua caliente. Todo sucedió deprisa y despacio, al mismo tiempo. Las contracciones, las oraciones murmuradas, las manos firmes amparándome. Afuera, el viento soplaba suave y las ramas del mezquite centenario golpeaban el tejado como si marcaran el compás de una canción antigua y sagrada. En el apogeo del dolor, mi mente no gritaba, ella rezaba: «Virgen Santa, Madre que pariste en el silencio del pesebre, quédate conmigo». Yo sentía su presencia allí, invisible, sí, pero viva. La sentía sostenerme por dentro, con cada respiración. Sus promesas, ahora, resonaban en mi alma. Ninguna lágrima ofrecida con amor es en vano. Doña Luz, con su voz dulce, murmuró: «Ya viene, patrona. Ya se anuncia el milagro». Mi marido, detrás de mí, me sostenía la mano. Yo jamás pensé que lo vería así, tan vulnerable, tan silencioso, con las lágrimas corriéndole por el rostro. «Estoy aquí», repetía él una y otra vez. «Estoy aquí». Entonces el primer llanto del niño rasgó el aire, como el tañido de una campana limpia, pura. Un sonido que no parecía venir de la tierra. Todos en la sala se miraron, con asombro en los ojos, porque el pequeño lloraba con una voz tan clara, tan brillante, que parecía eco de algún canto del cielo. Afuera, en ese exacto instante, el viento cambió. Un aroma a rosas frescas invadió la habitación por la ventana. Era el mismo perfume que yo había sentido el día del milagro.
Doña Luz levantó al bebé y lo puso en mis brazos, pequeño, pero tan fuerte. Sus ojitos aún cerrados parecían moverse bajo los párpados, como si él ya estuviera soñando. Mariano, susurré, y al pronunciar su nombre, la vela azul del altar, que permanecía encendida en la otra sala, parpadeó con un brillo más intenso. Nadie la tocó, pero todos lo vieron. Era como si la propia Virgen hubiera pasado allí para bendecirlo. Mi marido se arrodilló al lado de la cama y apoyó la frente en mis manos. «Gracias», dijo, entre sollozos. «Gracias por no haberte rendido, ni de Dios, ni de mí». Yo le acaricié el cabello. Mi respuesta vino en un susurro. Fue ella quien no nos soltó. En los días siguientes, nuestra casa se llenó de visitas. Los peones venían a conocer al niño y muchos aseguraban sentir una paz inexplicable en el aire apenas ponían un pie allí. Algunos dejaban flores blancas en el altar, otros simplemente rezaban en silencio. Hasta que una tarde, Tomás, el joven peón, me reveló algo. Él había visto una luz azul flotar sobre el rancho el día del parto. Al principio no lo creí, pero el brillo en sus ojos era demasiado puro para ser mentira. No fue fuego ni relámpago, patrona, me aseguró. Era como una estrellita muy bajita que después subió despacio de vuelta al cielo. Al tercer día, el padre Elías finalmente llegó para bendecirnos. Tomó al pequeño en sus brazos y, casi un susurro, una breve oración nació de sus labios. Y lo que sucedió después fue un milagro, hermanos y hermanas. Apenas las gotas de agua bendita tocaron su frente, el bebé dejó de llorar. Por primera vez abrió los ojos. Sus ojos, ay hermanos, tenían un color tan singular, una mezcla de miel y verde claro. Parecían el propio reflejo del sol bailando sobre las aguas del río. «María no verá la bondad donde otros solo ven la dureza», dijo el sacerdote, con una sonrisa que iluminó el ambiente. Esa noche, la luna llena parecía vigilarnos. Aunque aún me sentía débil, me levanté y fui hasta la galería. El aire estaba tibio y allá lejos, en el horizonte, se escuchaba el canto de un gallo, casi una canción de cuna. Mi marido se acercó, pasos lentos, trayendo al niño arropado en una manta. Allí nos quedamos los tres contemplando el cielo infinito. «Sabes», me confió, «cuando lo veo, siento que Dios me mira sin ningún rencor». Apoyé mi cabeza en su hombro, la pregunta brotando, ¿por qué hace eso? Y entonces la respuesta vino clara. Porque el amor que nace del perdón, hermanos y hermanas, ese también es un milagro. La vela azul dejada allí seguía encendida. Nadie la había tocado, pero su llama, por pequeña que fuera, bastaba para iluminar cada rincón, cada oscuridad en nosotros. El día del bautismo amaneció con un cielo tan impecable que parecía haber sido recién lavado por los ángeles. El aire traía consigo el perfume a pan tostado y tierra mojada. Sí, había llovido durante la noche, una lluvia fina y mansa, de esas que no destruyen sino que acarician el alma y el suelo. Me desperté antes del amanecer. Mientras peinaba mi cabello frente al espejo, reconocí en mi reflejo algo que no veía hacía años. Paz, pura y simple paz. En el cuarto de al lado, mi marido, con una delicadeza torpe, vestía al pequeño Mariano con la ropita blanca que el padre Elías nos había regalado. Cada movimiento, cada toque, parecía una súplica silenciosa de perdón. Aquello me llenó de una ternura indescriptible. «Está tan bonito», murmuró, casi para sí mismo. «Parece un angelito». Yo solo sonreí. «Lo es», respondí, y fue la Virgencita quien nos lo confió. Al salir del rancho, hermanos y hermanas, una escena inesperada nos aguardaba. Los peones estaban en fila. Nadie lo había pedido.
Era una iniciativa de ellos, nacida del corazón. Algunos cargaban flores del campo, otros pequeñas velas. Parecía que el propio campo quería acompañarnos en ese día sagrado. Caminamos hacia el pueblo. Por el camino, el sol, antes escondido, comenzó a rasgar las nubes, lanzando haces de luz que bailaban sobre el barro húmedo. En cada charco, las gotas de la lluvia de la noche reflejaban un pedazo del cielo azul. «Mira», le susurré a mi marido, «el propio camino se viste de cielo hoy». Él solo asintió, un silencio que decía mucho. Cuando llegamos a la iglesia, las campanas repicaban con una alegría nunca antes escuchada. Adentro, el pueblo ya nos esperaba. Muchos habían oído del milagro, y aunque nadie hablaba abiertamente, todos sabían. Algo sagrado, algo divino, había pasado en nuestro rancho. Doña Luz, con su rebozo blanco en la cabeza, se sentaba en la primera banca, las lágrimas corriendo sin disimulo. Una emoción pura. El padre Elías nos recibió en la puerta, una sonrisa tan serena que parecía haber emergido del Evangelio mismo. «Hoy el cielo está de fiesta», dijo. «Un niño que nació entre el dolor y la fe será ofrecido a la madre». Avanzamos hasta la pila bautismal. El agua, allí, irradiaba un brillo propio bajo la luz del vitral que pintaba las paredes con tonos de azul profundo y dorado. El padre tomó al pequeño Mariano en brazos y elevó una oración tan conmovedora, tan hermosa, que aún hoy, de vez en cuando, la repito en mis propios rezos. Señor, que tu espíritu descienda sobre este niño, nacido del llanto y del amor, para que su vida sea un testimonio vivo de tu misericordia. Mi esposo me tomó la mano. Por primera vez la apretó con una firmeza inquebrantable, sin miedo, sin ningún rastro de orgullo. Las lágrimas escurrían por mi rostro, pero no eran de tristeza, eran como una lluvia purificadora, lavando y limpiando el interior de mi alma. El sacerdote derramó el agua sobre la cabeza del niño, y en ese exacto instante algo sucedió. Un fenómeno que nadie jamás olvidaría. El agua comenzó a resplandecer. No era un mero reflejo ni truco de luz. Era un brillo suave, etéreo, como si una estrella se hubiera deshecho y esparcido allí, dentro de aquella agua sagrada. El padre Elías se detuvo. Por un segundo, un silencio absoluto invadió el templo. Entonces, un perfume inebriante a rosas invadió cada rincón de la iglesia. La gente empezó a susurrar oraciones. Algunos, tomados por la emoción, cayeron de rodillas. Yo cerré los ojos y supe que Ela estaba allí de nuevo. Sentí su manto invisible cubriéndonos y una voz maternal resonó en lo más profundo de mi corazón. Tu casa será un refugio de fe y tu hijo llevará consuelo donde haya dolor. Las lágrimas del padre escurrían mientras él seguía con el rito, la voz embargada por la emoción. Mariano, yo te bautizo en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero, contrariando todas las expectativas, el niño no lloró. En vez de eso, una sonrisa pequeña, pero de una luz inolvidable, despuntó en su rostro. Nadie se atrevía a respirar. En el instante en que el sacerdote alzó los ojos hacia el vitral, un rayo de sol rasgó el aire, perforando la imagen de la Virgen y bañando al niño en sus brazos con una luz divina. Allí nadie habló, nadie se movió. Era como si el cielo y la tierra se hubieran, en ese momento, abrazado. Terminado el bautismo, una multitud curiosa nos acompañó hasta la plaza. Algunos extendían las manos, queriendo tocar al niño. Otros simplemente deseaban solo mirar aquel pequeño milagro. El padre Elías, entonces, me susurró al oído. Este niño, dijo,
no es solo de ustedes. Él es el propio amor que lo salvó, y a Él pertenece. Mi marido, con el alma a flor de piel, solo asintió, la cabeza baja. Prometo enseñarle a ser justo y bueno, balbuceó, aunque yo mismo haya tardado tanto en aprender. La vuelta al rancho parecía transportarnos a un mundo nuevo. El aire, antes pesado, ahora danzaba ligero, pájaros volaban a ras de suelo y, para sorpresa de todos, el viejo mezquite centenario del patio estalló en flores blancas. No era época, pero ahí estaba, un tapete de pureza. Doña Luz cruzó los dedos y, con la voz entrecortada, tradujo el pensamiento de todos. La Virgencita volvió a bendecirnos. Aquella noche, con el pequeño Mariano acurrucado en su cuna, mis ojos se fijaron en la llama azul de una vela. Repasé todo lo que vivimos, el dolor crudo, la cruz pesada, la caída, y entonces la luz, el perdón. Era como si la vida, tal cual aquella llama, solo ardiera porque una fuerza superior, invisible, la mantenía viva. Entonces me arrodillé y mis palabras brotaron lentas, cargadas de gratitud. Gracias, Madre querida. Si un día mis fuerzas me abandonan, que sea tu luz la que siga iluminando nuestro hogar. Después del bautismo, la vida en el rancho, aunque retomó su ritmo, nunca más fue la misma. Algo invisible, intangible, se había enraizado entre las paredes, una paz indescriptible. Los días amanecían más claros. Los animales pastaban con una serenidad inusual. Y hasta los peones comentaban que el trabajo rendía más. No tardó en que nuestra casa fuera conocida como la Casa del Milagro. Yo sonreía al escucharlo, pero muy en el fondo, una certeza me habitaba. No era la casa la que se había transformado. Éramos nosotros. El pequeño Mariano crecía fuerte y alegre, un sol en nuestro día a día. Cada mañana, antes de las labores, mi marido, con Mariano en brazos, iba al mezquite centenario, testigo de mi caída con la cruz. Allí, juntos, se persignaban, fijos los ojos en el cielo. Para nunca olvidar, murmuraba. A veces lo encontraba rezando en silencio, casi furtivo, como si no quisiera ser visto. En su mirada, una nueva humildad serena y fe sencilla lo habían transformado. Comprendí entonces, hermanos y hermanas, que la verdadera conversión no brota de relámpagos y truenos, sino que se manifiesta en la constancia, en la simplicidad silenciosa de un nuevo amanecer que se repite cada día. Y, poco a poco, como un susurro llevado por el viento, la noticia del milagro comenzó a extenderse, llegando a los pueblos vecinos. Gente de todas partes arribaba para pedir oraciones, para dejar flores o simplemente para contemplar el lugar donde la Virgen se había manifestado. Algunos venían caminando largas horas bajo el sol, trayendo a sus hijos enfermos o sus corazones deshechos por la vida. No teníamos mucho que ofrecer, excepto la fuerza de nuestro testimonio, pero bastaba. ¿Y cómo bastaba? Muchos partían del rancho con los rostros transfigurados, una ligereza en el alma, como si el simple respirar de aquel aire les trajera un alivio inexplicable. Cierto día, una mujer, venida de otra provincia, llegó a nuestro rancho con su madre anciana y frágil en los brazos. Nos contó de un sueño vívido, una luz azul que la guiaba, murmurando: «Busque el mezquite centenario». Juntas, las dos se arrodillaron en el patio, rezaron el rosario. Y, al levantarse, la madre, que hacía meses yacía incapaz de andar, dio sus primeros pasos lentos, pero firmes, como si un nuevo aliento la impulsara. Nadie necesitó gritar milagro. Todos lo sabíamos. En el silencio de los corazones, la certeza era palpable.
El padre Elías, conmovido por los relatos, vino personalmente. Permaneció 3 días con nosotros, observando, rezando, compartiendo de aquella atmósfera de fe. Antes de partir nos hizo un pedido conmovedor. Construyan una pequeña capilla aquí mismo, al lado del mezquite centenario, que el lugar del dolor se convierta también en el lugar de la gracia. Mi marido asintió sin dudarlo. Esa misma tarde, con la ayuda de los peones, comenzó a cortar madera. Yo, por mi parte, preparé un sencillo manto blanco. En el borde, con hilo azul, bordé las palabras que la Virgen me confió aquel día, palabras que resonaban en mi alma. Ninguna lágrima ofrecida con amor es en vano. En menos de un mes la capilla estaba lista. Era un santuario humilde, pero cargado de significado. Tejas en el techo, paredes de adobe crudo y una cruz sencilla de madera bendiciendo el altar. En el altar depositamos la pequeña imagen de la Virgen, un regalo del padre Elías. Pero fue cuando la gente se reunió para la primera oración que algo extraordinario sucedió. Un silencio profundo lo cubrió todo y me caló hasta el alma. Muchos lloraban sin entender el motivo. ¿Y yo? Yo lloraba con ellos porque aquel mismo suelo, escenario de mi más profunda humillación, ahora se transformaba en un santuario de consuelo. Desde aquel día, cada atardecer nos encontraba allí, con todo el pueblo, rezando el rosario. Las mujeres traían pan, los niños, flores, los hombres, velas y bancas. Nadie necesitaba ordenar. Era como si una corriente invisible moviera cada corazón. Y había algo más, algo que se repetía. Al final de las oraciones, el aire se llenaba con un suave perfume a rosas. Al principio creí que era solo mi imaginación, pero entonces una niña de apenas 6 años, con la pureza de la infancia, exclamó en voz alta: «¡Huele a la Virgencita!». En ese instante la duda se disipó. No era fantasía, era su forma delicada de recordarnos que permanecía entre nosotros. Mi marido entonces cambió de una forma que yo jamás osaría soñar. Él vendió parte de las tierras y, con el dinero, tendió la mano a familias pobres de la región. «No quiero que nadie viva lo que yo hice vivir a otros», decía, con una sinceridad que calaba hondo. Algunos lo observaban con desconfianza, otros con admiración. Pero él no buscaba aplausos, solo su propia paz. Y cuando un peregrino llegaba al rancho, era él quien primero ofrecía agua y pan. Antes de cualquier palabra, la frase venía clara: «El milagro no es mío». Él repetía: «El milagro es de quien cree». Yo, por otro lado, sentía mi alma finalmente encontrar su propósito. Pasaba las tardes cosiendo pequeños rosarios con cuentas de madera recolectadas por los campesinos en el monte. Los distribuíamos a todos los que venían a rezar. Y era increíble. Muchos afirmaban que, al tenerlos en las manos, sentían el corazón tranquilizarse. Nunca pedimos dinero, ni promesas, solo que rezaran. A veces, al caer la tarde, me sentaba al lado del altar en la capilla. Observaba la luz del sol traspasando un vitral improvisado, un simple pedazo de botella azul que uno de los peones había puesto allí con tanto cariño. Proyectaba sobre el suelo un resplandor celeste, y en aquel brillo yo reconocía la misma tonalidad del manto de la Virgencita, exactamente como el día en que ella me salvó. Permanecía allí por largo tiempo, en profunda gratitud, por el perdón, por la nueva vida, por mi hijo que dormía en paz, por el hombre que yo había aprendido a amar. Cuando cerraba los ojos, aún oía su voz reverberando: «Ama, incluso en tu dolor». Entonces comprendí. Aquella frase era la raíz de todo, porque el amor que brota del sufrimiento y se transmuta en fe
Es el único capaz de, verdaderamente, cambiar el mundo. Los años pasaron, veloces como el viento que cambia de estación sin pedir permiso. Mariano creció inmerso en oraciones y trabajo, aprendiendo una lección esencial. La fe no reside solo en los labios, sino que se manifiesta en las manos. Era un muchacho sereno, de sonrisa fácil y una mirada que transmitía pura bondad. Tenía el don de escuchar. Desde chiquito se detenía para ayudar a quien lo necesitara. A un anciano con su carga, a una mujer con su cántaro, a un animalito herido. Madre, me decía con una sabiduría que me asombraba. Cuando ayudo a alguien, siento lo mismo que cuando rezamos. Yo lo observaba y en lo profundo de mi corazón sabía. Él era la respuesta viva de la Virgencita a mis más hondas súplicas. Mi marido también envejeció, pero lo hizo en una paz que jamás imaginé posible. Sus manos, antes endurecidas por la violencia, se volvieron suaves por el trabajo y la caridad. Había dejado atrás el orgullo y la ira. Su mayor gusto era mantener la capillita limpia, encender las velas y rezar antes de que el sol se ocultara. A veces yo lo veía ahí, de rodillas en el suelo, la cabeza inclinada, murmurando palabras que no necesitaban ser escuchadas por nadie más que por él. En esos instantes yo sentía con toda la certeza que la Virgencita lo había perdonado por completo. Con el pasar del tiempo, el rancho dejó de ser solo una propiedad. Se transformó en un puerto seguro, un verdadero refugio. Familias pobres, peregrinos, enfermos. Todos llegaban, y nadie se iba con las manos vacías. Si no podíamos ofrecer pan, dábamos consuelo, y si faltaban palabras, entregábamos silencio y oración. Era un lugar donde las almas, en verdad, encontraban descanso. El padre Elías, ya anciano, solía decir, con la sabiduría de los años, que aquella casa se había vuelto una extensión del propio manto de María sobre la tierra. Hermanos y hermanas, recuerdo con especial claridad una tarde de otoño. El viento traía hojas secas y el cielo, encendido en dorado, pintaba el fin de la tarde. Mariano, que ya tenía sus 12 años, regresaba del campo con un corderito herido en los brazos. Con cuidado, lo recostó y me pidió agua tibia para limpiar la patita. «No llores, pequeño», le murmuraba al animal. Decía que todo dolor pasa, si hay amor. Su voz me estremeció. Era la misma dulzura que sentí aquel día, mucho tiempo atrás, cuando la Virgencita me habló. Acaricié su cabello y, en el silencio de mi pensamiento, supe. Ella seguía actuando a través de él. Los años siguientes fueron tranquilos, llenos de trabajo y oración, hasta que, una mañana de invierno, mi marido enfermó. La fiebre lo dominó rápido, violenta, como fuego en pasto seco. No hubo médico que pudiera salvarlo. Durante su última noche me pidió que lo llevara hasta la capilla. Los peones lo acomodaron en una silla y allí, frente al altar, apretó mi mano con fuerza. «Prométeme una cosa, mujer», susurró, la voz débil, «que cuando yo me vaya seguirás rezando por mí, que esta casa sea siempre de ella y no nuestra». «Te lo prometo», respondí con el corazón roto, pero desbordando gratitud. «Y cuando el Señor te reciba, dile a Él que te convertiste en un hombre nuevo». Él sonrió, miró la imagen de la Virgen y cerró los ojos. En ese instante, la vela azul se encendió sola. Nadie la tocó. El aire se llenó de un perfume indescriptible de rosas frescas. En ese momento, yo supe. No estaba sola. Ella había venido a buscarlo. Después de su partida, Mariano y yo seguimos cuidando la capilla. Con los años, él se hizo sacerdote. El día de su primera misa, el templo del pueblo nunca estuvo tan lleno, tan vibrante.
En su homilía dijo algo que me hizo llorar. Estoy aquí porque una madre oró y porque una lágrima ofrecida con amor puede cambiar el destino de un hombre. Todos sabían, hablaba de su padre y de mí. Ahora, mientras escribo estas líneas, tengo 92 años. Mis manos tiemblan, es verdad, pero el rosario sigue firme entre mis dedos. Cada cuenta me recuerda un paso de mi vida, una etapa. El dolor, el perdón, el milagro, la esperanza. Vivo en una pequeña habitación justo al lado de la capilla, donde aún viene gente de lejos a rezar. Muchos no me reconocen. Creen que soy solo la anciana que cuida el lugar, pero está bien así. No busco honores. Mi alegría verdadera es oír las voces que murmuran el Ave María. Es sentir el olor de la cera encendida. Es saber que cada oración llega al cielo como un eco, un recordatorio vivo de aquel día en que la Virgen me salvó. A veces, al anochecer, me siento bajo el mezquite y cierro los ojos. El viento mueve las hojas, y entre el susurro escucho siempre la misma voz, aquella que me dice, ama, incluso en tu dolor. Entonces yo sonrío, porque sé que pronto la veré de nuevo, no en una visión de luz, sino en la eternidad, donde no hay castigo ni llanto, solo amor. Y cuando ese momento llegue, llevaré conmigo todas las lágrimas que un día ofrecí, transformadas en flores blancas. Hoy, el día amaneció con un silencio diferente. No es el silencio del campo dormido, ni del amanecer que se estira entre los árboles. Es un silencio profundo, denso, lleno de una presencia, como si el cielo se hubiera acercado un poco más a la tierra. Yo sé que mi hora está próxima, y no, eso no me asusta. Al contrario, siento una paz tan inmensa que apenas cabe en el pecho. Viví 92 años, cada uno de ellos un rosario de días, unos de dolor, otros de esperanza, todos unidos por el hilo invisible de la fe. Desde mi cama, hermanos y hermanas, alcanzo a ver por la ventana el mezquite centenario, donde la Virgen me habló por primera vez. Sus ramas todavía están firmes, llenas de vida, y a su sombra reposa la pequeña capilla. A veces, me parece ver una luz suave sobre su techo, un resplandor que viene y va como un aliento divino. Dicen que por las noches se escucha un canto, una melodía sin palabras, pero no, yo ya no necesito comprobar, yo solo creo. Y creer, eso basta. Mariano viene a visitarme todas las tardes. Ya no es el niño que corría con el rosario en la mano, es un hombre de voz pausada, de mirada serena. Se ha convertido en un buen sacerdote. Hoy entró al cuarto. Venía con su sotana y una sonrisa que me recordó el sol de la infancia. «Madre», me dijo, «traje el agua bendita y el rosario que usted usaba el día del milagro. Guardé eso conmigo por todos estos años. Un recuerdo precioso». Él tomó mi mano y juntos empezamos a rezar. Cada cuenta del rosario parecía flotar, más ligera que el aire, mientras repetíamos, «Ave María, llena eres de gracia». Una presencia tibia me envolvió. Era un aroma suave, a rosas recién abiertas. Mariano también lo sintió. Él me miró con los ojos llenos de lágrimas. «Ella está aquí, ¿verdad?», preguntó. Yo solo asentí. «Siempre ha estado. Mi hijo». Es que a veces la fe tarda en abrirnos los ojos. La vela azul del altar, aquella que nunca se apagó desde el día del milagro, continúa encendida a los pies de mi cama. Su llama titilaba con una dulzura casi etérea, y cada parpadeo parecía despertar los ecos de un pasado que vive en mí. El peso de la cruz, la caída, la luz que me bañó. Y claro, la voz de ella, susurrando como un bálsamo. «Ama incluso en tu dolor. No hay espacio para el rencor o la tristeza, solo gratitud, porque hasta el dolor fue un regalo,
un camino que me condujo al amor. Le pedí a Mariano que leyera un trozo del Evangelio. Él escogió el pasaje de las bodas de Caná, donde María intercede junto a su hijo. Cada palabra que salía de sus labios era un adiós amoroso para mí, una despedida en forma de plegaria. Cuando terminó, me incliné levemente y le hice un último pedido. Mi hijo, cuando yo ya no esté aquí, no permitas que apaguen la vela, ni que dejen de rezar el rosario en esta casa, porque esta casa, mi hijo, le pertenece a ella. Mariano besó mi frente sellando la promesa. Te lo juro, madre, aquí siempre se rezará. El cansancio, entonces, comenzó a envolverme con una dulzura sin igual. Cerré los ojos y percibí el viento entrando por la ventana. El aire traía el olor a tierra mojada y flores frescas, un perfume de vida. Y entonces, sin necesitar abrir los ojos, la vi, la Virgen. No era una visión lejana, no, sino la cercanía de una madre que se sienta al lado de su hija enferma. Su manto azul cubrió todo el cuarto, y su voz resonó dentro de mi alma, clara, serena, inconfundible. Tu cruz se transformó en camino, dijo ella, y tu dolor en semilla. Ahora ven, hija mía, es hora de descansar. Sentí el peso de mi cuerpo desvanecerse como humo. No había espacio para el miedo, solo una ternura inmensa me llenó, una sensación de flotar en el mismo perfume que, años antes, me salvó. A la distancia, oí las campanas de la capilla repicar, aunque nadie las tocara. El viento hizo bailar las cortinas y el brillo de aquella vela azul se extendió por la habitación, creciendo, llenando cada rincón, iluminándolo todo. Entonces susurré mis últimas palabras. Gracias, Madre, por no dejarme caer, por enseñarme que el perdón es mucho más fuerte que el castigo. Llévame contigo, bajo tu manto, y cuida de mi hijo. Mariano, arrodillado junto a la cama, comprendió sin que yo necesitara decir más. Él sujetó mi mano y recitó la última Ave María. En el instante en que él pronunció, ahora y en la hora de nuestra muerte, una brisa suave recorrió la habitación. La llama azul de la vela se alargó, estirándose hacia el cielo. En ese exacto momento mi alma finalmente descansó. Cuentan que, cuando mi cuerpo fue llevado a la capilla, un perfume intenso de rosas invadió todo el lugar. Y el mezquite centenario, aquel antiguo testigo de mi cruz y de mi milagro, floreció de nuevo, cubierto de flores blancas, fuera de estación. Algunos hasta juran haber visto una figura luminosa entre sus ramas. Mariano nunca profundizó en esos misterios, pero a quien le pregunta, él solo repite con convicción: mi madre no murió, la Virgen la llevó. Y fue así como mi camino en la tierra terminó, pero mi historia no. Porque cada vez que alguien entra en la capilla, enciende una vela o reza un rosario bajo el mezquite centenario, mi voz vuelve a susurrar en el viento: ama incluso en tu dolor, y verás a la Virgen caminar contigo.